Salimos. Buenos días. Hola. Buenas. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Cómo acabaron de pasar sus fiestas? Me supongo que ya ávidos En la materia. de querer seguir estudiando. De seguir, sí. Total. Porque yo me perdí la desconectada. Bueno. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para encajar en donde íbamos y ver de qué se trata pues esto. Este curso nació como un curso psicoespiritual de tarot. Como quiera que vamos a estudiar el tarot de Marsella, buenos días, y el tarot egipcio. El tarot de Marsella desde nuestro punto de vista es el original. Es el del nivel espiritual. Recuerden que vivimos en 3 niveles de la existencia, simultáneamente. Mientras nuestro cuerpo físico está aquí, hay un doble dimensional en otro lugar y hay otro ser en otro lugar, uno a nivel arquetípico y otro a nivel del alma y otro a nivel del espíritu, que son los 3 niveles que marca el tarot egipcio. También vamos a estudiar, veíamos que es necesario estudiar el otro tarot más conocido después del egipcio, que es el de Marsella. El tarot de Marsella se refiere, mire que ya no tiene los 3 niveles, muestra solo el nivel psicológico, el segundo nivel de la existencia, mientras el primero se refiere a los 3 niveles de la existencia, que es el espiritual. El de Marsella, muy popular por cierto, solo se refiere al nivel psicológico. Como nos marca tanto la psicología, entonces estudiaremos esos 2 tarot. El primero, el egipcio, lo estudiaremos desde el punto de vista de las tradiciones esotéricas, que es donde siempre estuvo guardado el conocimiento. Y el de Marsella lo estudiaremos desde el punto de vista junguiano, que ha sido pues como de los científicos que más le dedicó a ese aspecto. Viendo el tarot egipcio, que es el completo, encontramos que en el tarot, para poderlo interpretar, tiene 2 símbolos astrológicos, un planeta y una constelación, y tiene un número en la parte inferior. Fue por eso necesario comenzar el curso, primero con un curso de numerología, para poder saber el número ya que nos decía. Y fue necesario estudiar, o es necesario estudiar astrología. Ya vimos el curso de numerología casi un año. Claro que como es 1 horita y media en la semana, pues no se nota mucho. Y estamos viendo el curso de astrología. También vemos aquí abajo un símbolo, una letra hebrea, que eso es parte de la cábala. Por eso, para conocer tarot seriamente es necesario estudiar numerología, astrología y cábala antes de entrar de lleno a lo que es el tarot. El curso de tarot estará enfocado básicamente a lo que fue diseñado, que fue como un camino y una herramienta
de crecimiento y desarrollo integral del ser humano, sobre todo a nivel espiritual, que se haya convertido en un horóscopo, que se haya convertido en un negocio y la lectura sea como una especulación de feria, eso no tiene nada que ver pues con el trabajo que tenemos que hacer. Lógico que al final terminaremos sabiéndolo leer. Hola paseadora, no se le había vuelto. Bueno, venía con el que conocía el camino. Siquiera. Ya tenía muchas años. Entonces, eso en cuanto para que sepamos y nos ubiquemos y hagamos un repaso, porque me supongo que el cerebro de nosotros debe estar hinchado de pereza. Sí, por estos días, sí. Para irnos ubicando realmente qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. En el curso de astrología, entonces empezamos haciendo una introducción de lo que era la astrología como una herramienta en la búsqueda del conocimiento, porque igual la numerología y la astrología y la cábala la trabajaremos desde el punto de vista psicoespiritual, que sirva como fue diseñada, como herramientas sacerdotales, como herramienta antes de que el sacerdocio se pervertiera al servicio del enemigo secreto y del sistema, porque ahora el sacerdocio perdió esas 64 artes que tienen que ver con los 64 codones del ADN. Se perdieron las 64 artes sacerdotales, entre las que está el reiki, el masaje, la reflexología, la aromoterapia, la digitopuntura, el tai chi, el chikun y otras tantas. Pues no alcancé el tantra, no he podido pues hacer un estudio de todas, pero sí conozco pues muchas de ellas. Entonces, antes de que el sacerdocio se pervirtiera en la era de espiritual de la humanidad, de oro, cuando la humanidad, su foco principal en la vida era el espíritu y el crecimiento espiritual. ¿Sí? Recuerden que ahora el foco principal de una persona, una sociedad y una familia es el dinero. Ahí gira la sociedad. Se perdió el foco espiritual. Entonces, en esa edad de oro estaban estas 64 artes y eran artes de conexión. Artes que ayudaban a encontrar nuestro propósito. Porque recuerden, quien no ha encontrado su propósito, el que llega a los 52 años, su primera edad, y no ha encontrado su propósito, de ahí para allá es un fracaso. Está averiado. ¿Y qué hace usted con lo averiado? Lo tira a un rincón. Eso están haciendo con los viejos. Los meten a un ancianato o los meten en un cuarto ahí y no quieren que salga, porque no encontraron su propósito. Cosa diferente lo que hizo un Mandela, lo que hizo un Gandhi, lo que hizo un Einstein, lo que hizo un Jung. Gente que encontró su propósito. Una Madre Teresa de Calcuta que hasta que estuvo respirando estuvo cumpliendo su propósito. Y todas estas herramientas son para eso, para ayudar a encontrar nuestro propósito. Entonces el propósito de uno es el servicio. Está enfocado, de hecho está enfocado en el servicio, que es una faceta del amor. La vida a todos nos hizo con un don de servir, para lo cual el solo hecho de hacerlo nos llenaría de plenitud y de gusto. Tú lo harías y no sentirías hambre, pasarían las horas, el solo hecho de hacerlo es tu satisfacción. ¿Sí? Entonces, esa es una de las señas para... ¿Eso le llega a uno o hay que buscarlo? No, eso está ahí adentro. Uno tiene inclinaciones, pero a veces el ego, la ambición, el cuerpo del dolor, toda esa naturaleza inferior te embolata mucho. Normalmente cuando éramos niños, pues ahora pues los niños están muy programados por la televisión.
Pero cuando los niños no estaban tan programados por la tecnología, el niño casi que decía lo que quería hacer, porque sus juegos eran naturales. Ahora no, porque como a toda hora ven novelas, ven a la cantante, ven al artista, entonces todos quieren ser o Superman o la cantante de turno, ¿sí? O la Mujer Maravilla. Bueno, en astrología, entonces nosotros hicimos, pues buscábamos qué era la astrología. Después dijimos que habían 3 aspectos importantes en la astrología que trabajar. Uno eran los astros, los cuales hicimos un trabajo muy completo sobre los astros. Hay una tarea, recordamos la tarea, de pronto entre tantas fiestas se nos olvidó, tanto paseo. Sí, pasó uno para allá oyendo otros idiomas, varios meses, sí. De pronto se nos olvidó. Porque la idea es construir 3 cartas astrales personales, las mías. En la medida, el propósito de esto es conocerme a mí mismo, encontrar mi propósito. Y lo hago para mí. Si lo aprendo a hacer para mí, ya lo puedo hacer a cualquiera, pero no lo vamos a montar como un negocio. De hecho, es hacer un trabajo de estos serios. Es tan serio, que no es económico, pues. Uno lo haría solo como por gusto a la familia, a seres queridos. Esas 3 cartas astrales que iremos construyendo lentamente, porque el curso va muy lento, pues horita y media en la semana. Esas 3 cartas astrales son: una, la carta astral natal radical; 2 es la carta kármica. La kármica tiene que ver la misma carta, las consecuencias y deudas y aprendizajes que tenemos de vidas pasadas. Y la carta astral espiritual, ya enfocado, lo mismo pero a lo espiritual. La radical va enfocada al mundo social, a la vida social. Miren los 3 niveles otra vez: el nivel físico, el psicológico y el espiritual. Sí. Claro que aquí el psicológico se cambia porque mis comportamientos psicológicos obedecen a cuestiones de vidas pasadas. Eso es para ir conectando ahí pues el cerebro, ahí esas neuronas, para encajar en donde íbamos. Entonces, ya gracias a la tecnología podemos por internet calcular esto. Cualquier neófito, no es sino encontrar ahí, hay direcciones como Carta Astral Online, ahí en un extremo dice calcular, solo llena los datos y ahí mismo le sale. Antiguamente este cálculo matemático había que conseguir unas efemérides que habían que actualizarla todos los años, y con esas efemérides hacían unos cálculos matemáticos que a mí, pues porque trabajaba, me demoraba casi un mes sacando raticos, ¿cierto? Entonces era un trabajo engorroso, con posibilidades de error. Aquí ya no, ya esto te lo saca cualquier computador en 5 minutos. Lo tenés, esas 2 primeras páginas, que es la herramienta del astrólogo, que la gente no le dice mayor cosa, pero que es lo que estamos estudiando. Como ya dijimos que habían 3 aspectos que ver en la astrología: los astros, los signos y las casas. Y ya dentro de los astros tenemos que ver los aspectos. Entonces hemos ido tocando todos estos temas. Ya vimos los planetas: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Quirón. Dentro de la tarea, que ya ustedes han sido muy juiciosos, habían que conseguir 3 libros, uno de astrología radical. Yo les entregué unas copias para algunos porque algunos no se consiguen. El segundo es el kármico y el tercero es el espiritual. ¿Sí? Debían coger cada planeta en su carta, la suya particular, y ubicar dónde está
cada uno de sus planetas. Y ir a cada uno de los libros que deben conseguir un cuaderno de 5 materias o 5 cuadernos. En los 2 primeros irían apuntando las notas del curso y en las otras 3 materias anotarían. Uno, la carta astral radical. En el otro harían la carta espiritual y la otra la kármica. Entonces cogerían, por ejemplo, si yo tengo a mi sol en Virgo, voy a cada una de esas cartas y voy anotando ahí, pues. Eso pues, ¿cuál es que es su nombre? Alejandro Higuita. Alejo, usted fue el que llamó esta semana. Usted fue el que llamó esta. Después, claro que si decide seguir en el curso, pues lo iremos empapando más del asunto porque le estamos bombardeando toda la información de 2 años en un momentico. Pero poco a poco se iría familiarizando y como el curso sigue largo, tendría tiempo para actualizarse si es juicioso con las tareas. Entonces, cogeríamos en mi carta, si no es muy ducho con la tecnología, usted debe tener hermanos, hijos, o aquí mismo le ayudan a sacar su mapa astrológico. Entonces ya aquí mismo le iremos diciendo cómo aprendemos a leer estos símbolos y dónde está mi sol, y en cada una de las cartas saco la información que están en los 3 libros y voy construyendo poco a poco mis 3 cartas básicas que yo voy a trabajar. Así lo hago para el sol, así lo hago para la luna, así lo hago para cada uno de los 9 planetas, ¿sí?, que estamos trabajando. Después ya empezamos a hablar sobre los signos. También tocamos otra astrología. Hemos visto otra astrología, o estamos viendo otra astrología, la astrología radical, que es la que vives en el mundo social normal, la astrología espiritual y la astrología kármica. Pero gracias a la inquietud de ustedes me obligaron a hacer un estudio de la astrología esotérica. Ya dijimos que los astros marcan la evolución del ser humano. Estamos marcadas nuestra evolución por las estrellas. Ahí nuestras cartas astrales. Sí. Pero ahí dice que por tener las posiciones que tengamos debido a actos de vidas pasadas, nosotros podemos tener muchas cosas que corregir. En la astrología radical solo nos dicen, hermano, usted tiene su Venus y su Mercurio en oposición y además de eso está en caída y en detrimento. Llórelo en cuanto a las relaciones y a la comunicación y al intelecto. Eso nos decía hasta la nueva era, nos decía, hasta la era de Piscis nos decía precisamente la astrología. Mientras que los estudiosos esotéricos, las tradiciones esotéricas, manejaban camufladamente porque el enemigo secreto perseguía este conocimiento. Ellos venían trabajando la astrología esotérica, y en la astrología esotérica ya plantean, no, hermano, es que usted puede corregir eso. Entré a hablar decíamos que cada estrella, cada luna, cada sol, cada galaxia tiene un regente, un ser espiritual, una entidad energética consciente espiritual que gobierna esas energías. Entonces entré a hablar con ellos. Haga negocios. No, es de arriba. Es el de el primerito que usted ve ahí detrás. El primer botón. Entonces entré a negociar con ellos y ahí es donde entramos a estudiar lo que fue la astrología esotérica. ¿Sí ve el curso por qué es tan largo y completo? Porque realmente el tarot es un camino de vida espiritual. Entonces lógico que había que hacer pues todo ese estudio. Entonces la diferencia entre la esotérica y la espiritual, así en esencia, ¿cuál es? La esotérica es eminentemente práctica para entrar a trabajar tú con las energías que gobiernan los astros.
que gobiernan, que manejan las energías en las lunas llenas y que gobiernan las constelaciones. Tú entras a trabajar a través de un trabajo mágico como el que hicimos. Ya hicimos el de los logos planetarios. Falta, después de que veamos los signos, el de trabajar con los genios y de los signos. Y el de las lunas llenas, porque la astrología esotérica tiene 3 niveles básicamente. Uno, el trabajo con los logos, con los planetas básicos, que eso ya lo hemos explicado muchas veces, en las grabaciones está. En su caso, Alejandro, si persevera, entonces le facilitaremos las grabaciones y usted se iría desatrasando pues con todas esas grabaciones. Ahí, recuerden que trabajamos con los 7 logos siderales, hicimos solo un caso, ¿sí? Entonces entras tú a negociar con ellos para cosas que tengas atravesadas en tus cartas astrales, ¿sí? O en tu vida, ¿sí? Que ahí están, en esos 7 logos siderales, desde el Sol hasta Saturno, están lo que rige nuestra vida, básicamente, en todos los niveles: el emocional, el afectivo, el amoroso, el intelectual, las familias, las pruebas, todo ese tipo de cosas. Otro aspecto de la astrología esotérica, y al final te responderé la diferencia con la espiritual, es que trabajamos con los genios de los signos. Eso no lo hemos visto todavía, porque apenas empezamos los signos, sí. Y el otro aspecto de la astrología, y ahí va lo que es el zodíaco interno, es hacer un trabajo desde la cabeza, que es Aries, hasta los pies, que es Piscis, sí. Trabajar con el zodíaco interior para corregir problemas de enfermedades, para adquirir conciencia y para los trabajos de evolución espiritual. Iríamos haciendo un trabajo año tras año en cada signo, desde Aries, porque no importa que tú seas Aries o que usted sea Piscis o que yo sea Virgo, a todos nos influencia todo, porque durante los 12 meses del año vamos pasando por cada signo. El Sol, mi Sol se va, por ejemplo, ahora está en Capricornio, después del 20 de enero estará en Acuario, y después estaría en Piscis y volverá a Aries. Entonces ahí estaré recibiendo durante esos 30 días, estaré recibiendo las influencias de esa constelación. Entonces en el trabajo esotérico, que era lo que se enseñaba dentro de la astrología esotérica, era que tú, durante cada signo, durante todo el año, fueras haciendo el trabajo correspondiente en tu zodíaco interior. Sí. Hicieras las negociaciones con las energías, porque cada signo tiene unas energías particulares. Puede que ahora estés trabajando con la de Aries, que estés trabajando con la de Acuario, que estés trabajando con la de Piscis o con cualquiera, pero mes tras mes eso. Y la luna llena es el momento, los 3 días de luna llena. Ayer fue el último día de luna llena de Capricornio, hicimos meditación de luna llena, ¿sí? Canalizamos a través de la luna y la meditación esas energías. Por ejemplo, la luna llena de Capricornio es una energía poderosísima para la prosperidad, la abundancia y para el crecimiento espiritual. Entonces, que algunos podemos no tener eso en nuestro trabajo particular con nuestro signo. Entonces, es un mes tras mes, durante cada un día de tu vida, para ir trabajando. Uno trabajaría, sí, y entonces ahí vienen los 12 trabajos de Hércules, que están asociados a trabajos psicológicos y espirituales con los signos zodiacales. Claro que eso es muy profundo, pues, en cursos, eso eran los estudios de la segunda y tercera cámara, sí. Yo, porque soy muy bocón y termino hablándoles esas cosas en este curso. Me parece muy bien que siga así. Pero eso Sí. está muy bien. Y de hecho en el curso, cuando veamos cada signo, les voy a hablar cuál es el trabajo de Hércules asociado y qué el trabajo en el cuerpo, el zodíaco interior, porque eso apenas lo estamos empezando, ¿correcto? Ya usted decide si quiere seguir haciendo esos cursos. La astrología hermética o la astrología esotérica. Entonces ya ves lo que es la astrología esotérica. El trabajo con los logos siderales, y en algún momento necesito hacer una negociación. Ahí vimos los días de la semana, cómo la iglesia los torció. Sí, todo eso. Sí. Vimos el trabajo con los signos, que apenas estamos empezando, y vimos el trabajo de la luna llena para entender el propósito que aquí hacemos las meditaciones de luna llena. Ya usted decide en qué parte del juego juega, pero a mí me toca como hacer el curso completo, porque este es un curso profundo, sí.
de eso se trata. Entonces ya más o menos pues nos hemos ido ubicando, no solo para el compañero, sino para ubicarnos, a ver dónde era que estábamos. Uno era, sí, qué era lo que vimos, que sí. No, eso estuvo muy bien. Después haciendo como un repaso después de como desde el año pasado no veíamos este curso. Entonces, Es que el año pasado fue ayer. hace una semanita pasadita, pero ese año pasado para algunos fue como de septiembre, como, sí, sí. Entonces, Para algunos se adelantó. No se adelantó y mucho. bueno, ¿ya entendió la tarea? Bueno, pues, ya vimos el cinturón zodiacal, porque empezamos a ver los signos, sí. Vimos que los signos, antes de empezar a hablar puntualmente cada signo, vimos que la posición que debe tener un círculo de 360 grados, que es la totalidad y que es el espíritu, porque todo esto sale del espíritu, sí. Se divide por la mitad, sí, y hacia abajo del horóscopo sería tu mundo interior y hacia arriba sería tu mundo exterior. Si tienen muchos planetas abajo de la horizontal, sí, entonces tendrías una tendencia a ser introvertido. Si tienen muchos planetas o mayoría de planetas hacia arriba, entonces te haces extrovertido. Y también se puede empezar a interpretar ya mirando tu carta particular. Puedes que seas introvertido porque a tu tu Venus está hacia abajo, entonces en lo sentimental pero ser en lo intelectual, teniendo a Mercurio arriba, te puede hacer extrovertido. Entonces sí ve cómo vamos entendiendo cosas que ningún astrólogo, haciéndote una carta astral, te la va a hacer. El que te la hace, la más completa que yo he conocido es la de AstroWorld, un programa que es muy costoso, por cierto, en internet, y da como 39, 40, 50 páginas como máximo, y no te alcanzaría a tocar todos esos detalles. En cambio tú, mirando tu carta, puedes analizar todo eso, porque ya sabemos que cada planeta está asociado a una cualidad humana, los sentimientos, la emoción, el intelecto, sí, tu beneficio económico, etcétera, etcétera, toda tu economía, todo, sin hablar de las áreas, sí, áreas de la vida que son las casas. Y todavía no hemos hablado de los aspectos, que es cómo se relacionan esas energías entre sí, o sea, los planetas, que eso todavía falta. O sea, a pesar de que llevamos mucho, apenas estamos comenzando. Sí. Pero es necesario conocer. Recuerden que fue Uranus. Yo pensaba darle 2 brochacitos a esto en lo básico, con los números, con la astrología y con la cábala. Pero ustedes me obligaron a que profundizáramos. Dice Luis. Es que la otra vez estuvimos viendo cómo dentro de la carta astral hay posición de los planetas. Por ejemplo, cuando hay muchos tienen juego, muchos planetas con juego. Para allá está, sí. Exactamente. Con los elementos. Si uno tiene muchos planetas, por ejemplo, femeninos o masculinos, ¿cuál es la influencia de ellos hacia uno? Ya, bueno. Estábamos viendo, sí, para allá iba exactamente en este repaso, que me faltaba esta partecita del repaso ya para conectar con Aries, que es donde estamos empezando. Mire que apenas estamos empezando en el primer signo. Y faltan los signos, faltan los aspectos, sí. Entonces, las casas, entonces falta largo tendido. Entonces, dijimos cómo se orientan, que el primero aquí en el punto 0 es Aries. Y de ahí en su orden, en sentido contrario, las manecillas del reloj, seguía Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En ese orden pues lo vimos para ir conociendo tanto el símbolo como el lugar, que eso siempre es fijo. Eso siempre es fijo. Aquí el punto 0, donde comienza Aries, ese punto siempre serán tus 6 de la mañana. Tus 6 de la mañana. Y tus 6 de la mañana es a la hora que naciste. Si tú naciste a las 2 de la mañana, ahí comenzó tu vida. Esas son tus 6 de la mañana. Eso pues para calcular el ascendente y para sacar una directriz. Así siempre será.
Sí. Así los signos ahí, no sean en el mismo orden, porque este es el mapa general. ¿Sí? Entonces dijimos que los signos se dividían en 3 aspectos. ¿Sí? Uno era lo que se conocían como los elementos o las cuatruplicidades. Se clasificaban. Los signos se clasificaban en los elementos. Entonces los 4 elementos básicos son tierra, agua, fuego y aire. Y cada elemento tiene una personalidad personal. Por ejemplo, el agua es fluida, el aire es volátil y la tierra es fija. Sí, es estable. Esa personalidad del elemento se lo da el signo, por consecuente se lo da a la persona, al sol que está ahí. Si su sol está en Aries, entonces, y su Aries está en, dijimos que es de signo fuego, entonces le da la personalidad de fuego. Explosivo, dinámico, todo este tipo de cosas. ¿Sí? Pero si usted es Géminis, y Géminis es aire, le da la personalidad de aire, volátil, le ayuda a esa polaridad. Géminis de por sí está polar, entonces de una vez además lo pone volátil. ¿Sí? Porque puede haber un signo tierra que sí, que lo Está equilibra. potencializado. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar las relaciones y todo eso cuando empezamos a interactuar con las personas. Bueno, entonces dijimos de que los signos se clasifican en esos 4 elementos y ya usted, ya con solo saber qué signo es, ya también sabe qué elemento, entonces ya le da interpretación. Que esa era otra tarea. Que esa es otra tarea. Debe coger las características que ya las vimos también. ¿Sí? Y están en las grabaciones. Las características de cada elemento. Lo que te da, la personalidad que te da cada elemento. Además de eso, también vimos la polaridad. Los signos también se clasifican de acuerdo a la polaridad. A una polaridad positiva o negativa, también llamado masculino o femenino. Y vimos la característica de si es positivo o si es negativo. Entonces igual, esos signos también se clasifican ahí. Entonces debemos mirar si mi signo es positivo o es negativo. Otra tarea que debían hacer. Mirar, que soy negativo. Le anexo las características de lo que me hace ser negativo. O si soy positivo, lo que me hace ser positivo. ¿Sí? Y en la tercera clasificación que tienen los signos, todo eso es información para nuestras cartas astrales y para nuestro autoconocimiento, es la triplicidad, que pueden ser cardinal, fijo o mutable, que ya también las vimos. ¿Cuáles eran los signos positivos y negativos? ¿Cuáles eran los signos cardinal, fijo y mutable? ¿Y cuáles eran los signos tierra, agua, aire y fuego? Los astrólogos nunca contemplaron la posibilidad de neutralidad dentro de lo positivo y negativo. Es que la vida se mueve en positivo y negativo. La neutralidad la da la vida en tu vida. O sea, Ya. hay que buscar la neutralidad. No, enseguida que es otra de las tareas. De pronto creo que andabas viajando. Cuando lo dijimos. No, muy rico todo eso. Mire la flexibilidad de este curso, te puedes ir, volver y encaja. Alguien puede llegar hoy y encaja, vuelve a acomodar, ¿cierto? Sí. Entonces, otra de las tareas era buscar en esas 2 hojitas, por aquí abajo, encontrás que dice, tengo tantos planetas en cardinal, tengo tantos planetas en fijo, tengo tantos planetas en mutable, sí, tengo tantos planetas en fuego, en tierra, agua y aire, y tengo tantos planetas en masculino y en positivo, eso te lo da. Tanto, ¿Nos podría explicar la triplicidad? Sí, la triplicidad. Bueno, enseguida continúo con lo que... La triplicidad es una clasificación que tienen los signos. Se dividen en cardinal, fijo y mutable. Por eso la explicación de cada uno. Cardinal, fijo y mutable. Por eso, pero es que eso ya lo vimos y sería devolvernos. Eso está ahí en las notas.
Cardinal explicamos paso a paso y nos gastamos como 2 clases explicando que si eres cardinal, qué características tienes. Si no lo recuerdas, si quieres la grabación, igual te pasamos la grabación. Te lo buscamos. Sí. Si eras fijo, entonces por ejemplo, yo como Virgo soy tierra, femenino y mutable. Sí. Entonces eso lo tiene que encontrar cada quien en su signo. Y esa es parte de la tarea. Coger para tu caso particular cuáles tus características. Y además de eso, la otra tarea es buscar qué característica predominante hay en tu vida. Ahí es donde entra tu respuesta. Porque tú ¿qué signo eres? Cáncer. Signo. ¿Qué elemento? Ella es cardinal, agua. Entonces, como agua, Y femenino. tú puedes ser agua, femenino y cardinal, pero puede que por la preponderancia de los planetas en esas características, puede que te potencialice más ser agua, o puede que te potencialice más ser fuego o tierra. Entonces ahí es donde tiende a neutralizar algunas cosas. ¿Cómo encuentro la preponderancia en un signo, en una triplicidad o en una polaridad? Mirando los planetas principales de mi vida. ¿Cuáles son los planetas principales? El Sol, que es mi ser, la Luna, que son mis emociones, Venus, que es el amor, sí, y Mercurio, que es mi intelecto. Mirando esos y mirando los planetas que tengo en exaltación. Entonces, recuerdan que esos planetas están fuertes. Entonces, mirando eso, que todo eso ustedes fue otra cosa cuando vimos los planetas. Cuando vimos los planetas veíamos en qué estado estaban. Si estaban en caída, en detrimento, en su casa o exaltados. Que esa era otra tarea. Mire que han habido muchas tareas. Sí, para cada uno. Hombre, yo como tengo a mi Mercurio, lo tengo en caída, en exaltado o en detrimento. Esa era otra tarea que había que hacer. Entonces, hasta ahí vimos, entiende ya Luis y tú, lo de, ya en tu caso particular puede que se equilibren, o tienden a neutralizarse, o se potencializan. Entonces ahí es donde está la neutralidad o no, porque una fuerza contrarresta a la otra. ¿Por qué te reías, Luis? No, es que... Le volvió el alma al cuerpo, él está feliz. Él está feliz. Volvió a la escuela. Ave María, él está feliz, él está Para responder su pregunta que hizo ahora sobre la diferencia entre la astrología esotérica y la espiritual, que no la había respondido. En la esotérica ya lo entendimos, ¿cierto? Yo entro a tratar de corregir a través de unos trabajos por la entidad consciente que soy. Eso se lo quitaron a la gente, para que la gente lo escogiera y lo aporreara el destino. Sí. Entonces eso se conservó en las tradiciones esotéricas. Todas aquellas escuelas que fueron perseguidas, atacadas y casi extinguidas por el enemigo secreto mientras ellos manejaban ese asunto. ¿Correcto? Mientras que la astrología espiritual es la misma posición astrológica, porque eso no varía, la que naciste ahí es. Pero en vez de hacer un estudio de la vida social normal, de cómo te influencian los astros, se hace un estudio desde la propuesta espiritual del crecimiento y desarrollo tuyo. ¿Sí? ¿Se acuerda que hemos venido viendo, cogemos el signo, decimos que el signo lo constituye la cruz, el círculo y la media luna, que la cruz representa la materia, que el espíritu representa el espíritu y que la media luna es la personalidad o el alma? Y eso lo vimos cuando vimos los signos. Entonces ya, el solo hecho de mi planeta es Mercurio, yo descompongo eso y ya veo por qué Mercurio y qué tiene que ver con mi proceso espiritual, qué es Venus, qué es Marte, todo eso lo vimos cuando vimos los 9 planetas y los planetas que nos influencian. Y cuando coge la carta, el libro de astrología espiritual, empiezas a ver que hace un enfoque de las posiciones en tu casa, en tus signos y en tus aspectos desde un punto de vista espiritual, no desde el punto de vista normal y material. Es como más difícil de interpretar inclusive.
Es más lógico porque No haciéndolas como hay. sí, habla en un lenguaje porque habla de otros niveles que es de quinta y sexta dimensión. Entonces, por eso, cuando empiezas a interpretar, toda esa información es tuya. Entiéndalas o no, es bueno que la tengas y que la leas de vez en cuando. Entonces, sí entiendo la diferencia. Pero entonces el camino para llegar a la parte espiritual es la esotérica, porque entendiendo el esotérico es todos estos ejercicios, rituales, para poder llegar a... Pero la esotérica es más enfocada a corregir. Y lógico que, por ejemplo, cuando empiezas a hacer tu trabajo del zodíaco interior, el que va con los trabajos de Hércules y el trabajo que va de la cabeza de Aries a Piscis, de la cabeza a los pies, entonces lógico que implica que al ir haciendo un trabajo espiritual, de este camino lo seguían, era quienes iban haciendo en toda su vida, en el día a día, un camino espiritual. Entonces, era más como una herramienta por ese lado, ¿sí? Porque son cosas de quinta y sexta dimensión. Recuerden que vivimos en 3 niveles de la existencia. Usted no solo se levanta aquí a alimentar ese cuerpo y a sobrevivirlo y a trabajar, sino que igual paralelo tiene un pensamiento, tiene una emoción en una cuarta dimensión y tiene cuarta y quinta dimensión y tiene un ser espiritual clamando por expresarse en sexta y séptima dimensión. Simultáneamente estamos ahí. Entonces, de hecho, nuestro ser espiritual puede estar arreglando cosas por ahí en otra dimensión con otros cuerpos y planeando otras vidas en la cuarta o quinta. Sí, nosotros aquí luchando por conseguirnos la papita y por de pronto hacer estos cursitos. Entonces, eso es para que vamos entendiendo todo desde un punto pues más global. Sí. Entonces ya vimos las clasificaciones, les respondí las preguntas y creo que ya con eso ahí sí nos ubicamos totalmente. Entonces comenzamos con Aries, que es las tareas de tu tu signo es tu tarea en esta vida, pero año tras año, recuerden que el año astrológico comienza en marzo, el año astrológico, el marzo, correcto, y el mocho es febrero, el último, ahí es donde quita. Los chinos empiezan el año en marzo. Ellos también lo comienzan en marzo, mire que eso está sincronizado. Y que es el 4 de febrero. Pero de todas maneras es casi ahí parecido, mire que está ahí muy conectado, el último mes y el primero. Más que lo que nos montaron a nosotros la Iglesia Católica, que es la que ha manejado el tiempo para podernos esclavizar más, porque quien maneja el tiempo maneja tu mente y tu alma, porque el tiempo es a la mente y al alma lo que el agua es al peso, atmósfera. Entonces, así de sencillo. Entonces por eso el enemigo secreto entró a manejar tu tiempo, nos montó en unas frecuencias equivocadas y ahí es donde entra el factor Maya y todo a corregir todo eso. O sea que cuando uno se monta en este cuento y en este estudio, entonces ya le toca también montarse en los cursos de actualizarse en el tiempo, manejar el tiempo correcto y entrar a los niveles avanzados, que ya hay otro profesor aquí que se encarga pues más de esa parte. Jaime, correcto. Quería preguntar, Jaime ya organizó los días que va a empezar a dictar. Sí, lo que pasa es que también anda por ahí entretenido en fincas y cosas. Yo creo que aterriza ahora. Sí. Pero sí, él ya, por ejemplo... Lo de la prosperidad. El ritual de la prosperidad es el 12 de febrero. Él ya empezó pues ahí, o sea, que lógico, eso se irá... Estén alertas ahí. Son 7 seguidos. ¿A usted le llegan mis correos? No. Entonces debe dejar el correo con Alma para que le llegue la programación. Sí, los que no les dejan el correo con ella, yo lo meto en la base de datos y cuando llega una programación que él me la manda, de una vez yo la mando a todo mundo. Entonces, lo mismo las programaciones de luna llena y todas las actividades de la escuela. Entonces, los que no dejan el correo con ella bien clarito, no en chino ni en maya, sino en español, porque yo a veces cuando voy a escribirla, esto es una S Ni o Maya una ni C. el cronotón tampoco. Correcto. Entonces, pero ya por ejemplo él empezó creo que ya debe venir hoy, debe empezar pues como porque va a empezar nuevo curso del factor Maya, nuevo curso de sincronotrón, esperando que gente nueva pues no entre a los cursos, correcto. Bueno, entramos a Aries. Este es el símbolo y así se ven las estrellas en el firmamento, ¿sí?
se asocia normalmente con un animal mitológico. ¿Con qué animal se asocia Aries? Lo dijimos. Carnero. Con el carnero. Mire que la oveja, el carnero, el cordero y la cabra son de la misma, son cachones, cuernudos y son muy sexuales. Y qué culones. Y culiadores. No, yo no. Sí, porque son muy sexuales. En la sexualidad está un poder grande de la vida, del amor y del espíritu. Fue la Iglesia católica la que, sabiendo que ahí había un poder grande en la sexualidad sagrada, en el manejo, la sexualidad, el erotismo, el orgasmo, era un camino de liberación de la materia y un camino de acumulación de energía, y los rituales grupales sexuales, las orgías, eran rituales que se hacían con mucha veneración, bien dirigidas, sí, para movilizar grandes energías. Todo eso la Iglesia se lo quitó a la gente, le hizo creer que todo lo que tuviera que ver con el sexo era grosero, pecaminoso, vergonzoso y pecado, al punto que a uno se le ponía erecto y casi se quería morir porque se iba para el diablo. Sí, no, así se ponía. Eso eran cosas de las cargas que leí. Mientras que ellos, el gobierno secreto, en el año, aprovechando las grandes multitudes de energía como los olímpicos, los mundiales, los espectáculos masivos, guerras, donde se movilice toda la energía densa de la humanidad emocional, ellos hacen rituales. Mientras la humanidad está con esto, ellos están haciendo rituales secretos donde hacen orgías sexuales masivas y hasta sacrifican sangre de personas. ¿Sí? Y eso se lo mantienen oculto a la gente. ¿Sí? Y ellos así mantienen fortalecidos, revitalizados, activan sus poderes internos para la oscuridad, pero eran los mismos rituales que se hacían sin sangre, porque el humano tiene dos poderes, son el blanco y el rojo. Por eso la bandera de la iglesia gnóstica es blanca y roja. El rojo es la sangre y el blanco es el semen. El rojo lo tiene la mujer en su menstruación, naturalmente. Y había un trabajo que se hacía ahí, muy espiritual, sin derramar sangre. Sí. Y el blanco lo tiene el hombre en el semen, sin derramarlo. Entonces ahí se hacía un trabajo. Ellos hacen unos trabajos oscuros, torcieron todo eso. El que quiera conocer toda esa historia, hay 3 novelas. Una de ellas se llama El secreto de Adán, otra se llama El secreto de Eva y otro El secreto de Dios. Ahí narran pues mucho todo ese cuento en una historia ficticia, montan lo real. Sí, como Caballo de Troya, que es una historia ficticia, montan lo real. ¿Qué es lo que dice Caballo de Troya? En algo ficticio, un caballo de madera, iban adentro su secreto camuflado. Entonces, los 3 libros, El secreto de Adán, El secreto de Dios y El secreto de Eva. Sí. Pues los que quieran conocer, es unas novelas muy entretenidas, pero narran ahí pues como qué es lo que ha hecho el gobierno secreto y cómo es que ha impedido. No olviden que es una novela. Sí, entonces, por eso es que la sexualidad, una persona espiritual necesita mucho combustible, y el combustible está en una potencia sexual fuerte. Sí. Todo el cuento de las relaciones, de que cómo nos montaron en una relación estable, fija, es que puede haber una relación estable, sí, pero no bajo los parámetros que lo han montado, durmiendo juntos en un matrimonio. Todo eso fue diseñado para matar el amor, para que al año tú hagas el sexo y no te provoque mucho, no te provoque la magia de las primeras veces. Todo eso fue diseñado por la Iglesia Católica al servicio del enemigo secreto y del gobierno secreto del mundo, que son reptilianos y hombres grises que están camuflados en nuestro planeta y nunca se han ido. Sí. Decías. Y eso que dices es tan cierto, porque nomás ayer estaba yo leyendo un documental muy secreto de lo que es Obama, la descendencia de Obama, todo eso de Obama, y mira que él hacía sus rituales, todo, y el nombre, ese no es un nombre verdadero de él, él viene de otra familia,
Mas, sin embargo, esos en el linaje del gobierno secreto están por allá abajo. Esos están por allá abajo. Los verdaderos no se ven. Y porque ellos también son manipulados. estos son títeres nomás. Sí, todos esos son. Pero entonces es bueno ir abriendo los ojos porque necesitamos despertar. En estas novelas narran los poderes que tenemos, lo que tenemos que despertar, hacia dónde vamos, la evolución del planeta hacia la quinta dimensión. Sí, entonces es interesante pues conocer todo este tipo de cosas. Eso sí, tenemos como foco principal el camino espiritual. Como puedes ver, a pesar de que es un curso de astrología, de tarot y de numerología, es un estudio total, integral, a nivel psicoespiritual. Entonces, porque de cada cosa de estas vamos a esos elementos. Entonces ya vemos por qué la sexualidad debe ser potente, activa y dinámica, teniendo en cuenta que la sexualidad no es solo el erotismo genital, ¿correcto? Que eso es otro aspecto que aquí hemos estudiado, ya que hemos visto que la sexualidad se expande. Un niño no tiene el erotismo, y un anciano de 60 años, bueno, no es un anciano, una persona de 90 años no tiene erotismo, pero tiene su sexualidad activa y dinámica, porque hay otras facetas de la sexualidad, el magnetismo y la sensualidad, ¿sí? Pero el fuego está en el erotismo, y esas tres ramas hay que trabajarlas. Entonces todo eso lo hemos ido hablando, lo seguiremos hablando, y es parte. Entonces no nos asuste de hablar de que estos signos, Aries, todo lo que tiene que ver con Aries, que es un carnero, la oveja y el cordero, que son de la misma familia, pero unos es cuando son chiquitos, otros cuando son masculinos, otros cuando son femeninos, sí. ¿Qué nombre toman? Por ejemplo, el vellocino de oro, que hay una película del vellocino de oro y hay un mito del vellocino de oro, es el Cristo interno, sí. Es el Cristo interior, y es el cordero, que es una oveja. Entonces todo eso está asociado. Mire que Capricornio es una cabra, que ya es de la misma familia, y todos ellos son sexualmente activos. Lo ven en sus cachos, y si usted estudia su comportamiento sexual, son prolíferos sexuales. Entonces, ya nos metieron unas restricciones, nos han camuflado, casi que no podemos expresar nuestra sexualidad como debe ser. Existen unos temas de fidelidad y un montón de cosas que están restringidas del trabajo realmente espiritual. Muy bien. Entonces empezamos con Aries, y esta es la posición. Cuando usted mira las estrellas, entonces usted no va a ver un carnero. Cuando estudia las estrellas que guían nuestra evolución, normalmente las vemos así. Si quiere tener la información, el señor Google, que nos ayuda en todo eso, lo sabe de todo. Sí, entonces le pregunto a usted y se lo muestra, y las puede hasta imprimir si quiere tenerlas. Así era como lo veían. Muestran cómo era que construían el símbolo, porque el símbolo de Aries son los dos cachos del carnero. Sí. Mostrarme otra vez. Eso, mira la parte azul. Es que le estaba diciendo a ella que lo azul se refiere como al órgano femenino. Es una descripción también de dónde están los ovarios, las trompas de falopio, y tiene la descripción aquí. Por todo uno le encuentra un montón de simbolismos. Ahí comienza la vida. El sagrario de los altares, que eran de oro, es símbolo del órgano interno sexual femenino, porque es donde el sagrario, donde se gesta la vida. Sí. Eso se ha vulgarizado, se profanó. Realmente el templo de la mujer para gestar vida, su vagina, sus ovarios, su útero, era lo más sagrado en los altares. Un sacerdote se tenía que arrodillar, sí, con una vestimenta femenina, en el más profunda veneración. Y ahora no, las mujeres le abren la pierna a cualquiera, casi que a cualquiera, sí, por cualquier cosa, vacíos, carencias, sí, no todas, claro, pero otras se han vuelto demasiado pudorosas que le han creado un abismo a la sexualidad. Entonces hay que volver a recuperar la sacralidad de la sexualidad, y la mujer tiene que recuperar la sacralidad de su cuerpo, sobre todo de su parte sacra, sí. En los aspectos que tiene que ver con el manejo de su rojo, que es la sangre, y del manejo de su blanco, que es la intervención con el
lingam femenino, masculino, perdón. De todo eso hablamos en diciembre cuando en las conferencias de Navidad hablamos de la copa, de la campana y del cáliz. Hablamos de toda esa relación, del yoni femenino, del sagrario que es el útero, de su vagina y esos símbolos y qué son y para qué son y cómo deben ser usados. Por eso, entonces sí, volvemos a Aries. Sí, esta era la forma o es la forma como se ven. Son las planetas principales. En YouTube usted puede, eso es irrelevante, pero así lo ves. El símbolo es el carnero, porque su energía, su personalidad, lo que describe está asociado a ese animal o al símbolo principal. En este caso, porque no todos tienen un animal como símbolo. Por ejemplo, Virgo tiene la Virgen, sí. Mientras que Géminis tiene los gemelos. Entonces no todos tienen animales, pero cada signo, como las estrellas manejan nuestra evolución, cada signo es un proceso evolutivo en el largo peregrinaje de nuestra alma a través del cinturón zodiacal de Alcione. ¿Sí? Que como les digo, vida tras vida vas pasando por cada signo, pero mes tras mes en cada año vas siendo influenciado, donde ya tú decides si vas trabajando, además de las energías de tu signo, con las que debería ser, lo que hacían los astrólogos esotéricos a nivel espiritual. Como Aries está en la cabeza, sí, como Tauro está aquí, como Géminis está aquí, como Cáncer y sigue bajando hasta los pies, cada mes íbamos haciendo un trabajo, vamos haciendo. Eso está en la astrología esotérica. Sí, el maestro Samael dejó 2 libros. Curso esotérico de astrología hermética y curso zodiacal. Y ahí va dando mes tras mes un trabajo. Alicia Bailey, el maestro tibetano, dejó un libro que tiene que ver con los trabajos de Hércules. El maestro Trigueriño dejó otro libro. Y en eso usted encuentra el trabajo a hacer mes tras mes, que era lo que se hacía en torno a todas estas influencias. Entonces ya habíamos hablado, estoy haciendo un repaso desde que empezó la clase, de todo este curso. Es un curso de tarot de tarot psicoastrológico, que hay que ver numerología, astrología, ¿sí? Y ya estamos en astrología. Empezamos con el signo, ya lo habíamos visto, ya vimos las características principales del signo Aries, en las grabaciones está, y interpretamos el signo. Normalmente al signo se asocia con un símbolo principal, sí. ¿Usted signo de qué? Entonces el símbolo principal es un anciano mezclando las almas. Pero realmente la lámina completa la vio un vidente gnóstico, que han sido perseguidos a través de toda la historia, lo verán en todos los conocimientos, que han sido perseguidos, atacados y han tenido enemigos por todos los lados, porque eran los que tenían el conocimiento y ayudaban a la gente a despertar. Tarea que al enemigo secreto no le interesa, al gobierno secreto del mundo que solo quiere controlar bajo el miedo. Entonces, un vidente gnóstico vio esto en otra dimensión. Él era artista y plasmó los 12 signos con todos sus arquetipos asociados al proceso energético que ese signo representa. Jofra. Sí, Jofra. Entonces, como quiera que los símbolos van directo al inconsciente, y por eso se dice que vale más un símbolo que 1000 palabras, y a nosotros el sistema a través de la publicidad nos ha manejado para ser consumidores compulsivos, sí, por medio de la música, por medio del cine y la televisión y por medio de los símbolos. Entonces utilizan ese principio. Entonces vale muy interesante que tengamos los signos, sí. Ojalá los 12, porque todos estamos regidos desde la cabeza a los pies por los 12 signos.
Y en nuestro proceso espiritual, que somos almas eternas, inmortales, hemos de pasar por todos los procesos, así nuestro énfasis en esta existencia esté en un símbolo particular, pero que año tras año pasamos por los 12. Entonces vale. Así no los entienda, vale tenerlos. Sí, son muy escasos. Usted no los iba a traer. Usted ya compró el suyo. Sí. El de Aries. Traje algunos de Aries, los que pude conseguir, hay que averiguar si hay más, pero no habían más cuando los traje. Sí. ¿Por qué? Porque el solo hecho de tú tenerlos en un lugar sagrado y verlos, eso entra directo al inconsciente y de alguna manera te ayuda. Lógico, el que más debes tener es tu signo particular personal. Correcto. Entonces ya desciframos la mayoría de esto, que es lo que estamos haciendo en este curso, ahora que estamos trabajando la parte de los signos en la astrología, recuerde, espiritual, radical, esotérica y kármica. ¿Sí? Entonces ya vimos esto también, la interpretación, vimos la antorcha que está en la estatua de la libertad, un símbolo muy espiritual del fuego, ahorita que hablamos de la sexualidad, del fuego manejado por el hombre, y es un símbolo mágico de los Illuminatis, el gobierno secreto de la humanidad que nos controla. Bueno, entonces ya vimos también eso. La interpretación de la lámina. Y vamos a comenzar la parte de la astrología esotérica de Aries. Recuerden que existe la astrología radical, que es la básica, la astrología kármica, la astrología espiritual y la astrología esotérica. Y las 4 las estamos trabajando. Y hay un montón de tareas en torno a ellas para hacer tus 3 cartas astrales, la kármica, la radical, la espiritual, y hacer el trabajo práctico de la astrología esotérica. ¿La entendieron? Entonces, por eso de cada signo, así como vimos el trabajo con los planetas y su trabajo es de la astrología esotérica, entonces vamos a ver el trabajo que se hace en Aries con la astrología esotérica. Que recuerden que ya es un trabajo energético para manipular las energías que nos gobiernan y no ser solo víctimas del destino, porque ya vimos ese cuento del destino también. ¿Sí? Para el hombre inconsciente el destino es una ley arrolladora donde no puede hacer nada. Pero para el hombre que se cultiva lo podemos alterar, cambiar y modificar. ¿Sí? Entonces ahí es donde así yo tenga una posición astrológica, kármica y densa por una mala posición. Por ejemplo, una mala postura, un Venus en caída, o tener en oposición Venus, que es la parte amorosa mía, con Mercurio, que es la parte de mi intelecto y mi comunicación, por ejemplo en oposición, contrarrestándose y haciendo de mi vida en ese nivel dificultosa, yo puedo entrar a corregir, no solo con mi conciencia, sino con estos trabajos, situaciones de ese orden, y no estar solo a expensas del destino. Correcto. Me calientas un poquito el alma. Gracias. ¿Me haces el favor? Entonces, astrología esotérica para Aries. Encajamos, hicimos el resumen de todo el curso de 2 años y arrancamos de nuevo. Sí. Una de las cosas a tener en cuenta en la astrología esotérica es que debemos trabajar con el planeta regente y con el logos planetario. Ya dijimos anteriormente que cada sol, planeta, cuerpo celeste es el cuerpo físico de una entidad espiritual consciente que a través de las energías de ese cuerpo planetario astrológico, llámese galaxia, sol, luna, planeta, sistema solar, maneja unas energías en la evolución de los humanos en esa área del universo. Correcto. Y ya vimos para los 7 planetas quiénes eran sus logos planetarios, lo que llaman los ángeles de la Iglesia Católica, y que ya hay unos trabajos. Uno que trabajamos nosotros aquí desde la astrología esotérica y otro los que va a hacer el hermano Jaime, sacerdote de la Iglesia Gnóstica, en el curso de los ángeles, ya lo trabaja desde el aspecto místico,
con los 7 logos siderales, que son los 7 arcángeles principales. Después del ritual de prosperidad, que es el 12 de febrero, se arrancarán los 7 rituales con los 7 arcángeles. Eso se irá anunciando, pero ese es de otro curso, del curso de ángeles, de arcángeles que se está haciendo. Los nativos de Aries en el trabajo esotérico deben trabajar con Marte, que es su planeta regente, y ya estudiamos anteriormente las características que hay en Marte. Sí. La energía, la fuerza, sí. El poder, la guerra, porque Marte es lo belicoso. Realmente la energía, pero la energía, Malkan es el Ares de la mitología. Normalmente a nosotros siempre nos muestran el aspecto belicoso de él, pero no solo eso, y tú a veces necesitas energías para establecer una relación. Alma, me haces un favor y me perdonas. Me mostras el librito que se llevó ella ayer del de... Eso le pasa por ser la secretaria de la escuela. Sí. Así no es el que está a cargo dirigiendo. Páseme esto, páseme este papel. Bueno, es la que tiene las llaves, las cosas. Bueno, entonces, Marte debe trabajar con el planeta que es Marte, el caso de Aries. Y debe trabajar con el regente que es Samael, el arcángel Samael. Y con Samael hay un cuento ahí, pues, porque Samael lo cuentan dentro de las entidades oscuras. Miren, cuando vimos la astrología esotérica, ustedes me mandaron fotocopiar este libro porque no se conseguía. Sí. Pero la mayoría, ahí hay muchos todavía y la mayoría fueron encargados. Entonces, para que de pronto... Aquí encuentran cada planeta, cada regente y las características y forma de trabajar. Las tablas o los guarismos, miren, las tablas o los guarismos para hacer el trabajo esotérico con esos seres. Y ahí dice el maestro y describe la forma de hacer ese trabajo. Sí, entonces usted acertadamente decidió llevárselo así porque sí. Afortunadamente hay unas copias de exceso. Entonces, aquí en este libro se encuentra ese trabajo y esa parte. Ya aquí hicimos un ejemplo de cómo hacer un trabajo cuando vimos la astrología esotérica. Ahora, porque ya entramos a ver cada signo y el trabajo que se debe hacer. Lógico que esos trabajos los hago cuando necesito hacerlos. Hombre, yo tengo problemas en este nivel, tengo problemas aquí y está asociado a esto. Entonces, convoco estas entidades y estos seres a nivel de magia sideral. La magia nos la robaron. Nos hicieron creer que la magia era mala, que es hechicería, magia negra. Mientras a nosotros nos la robaron, ellos la usan. Sí, y es lo que tenemos que volver a recuperar. Los nativos de Aries deben trabajar con Marte y Samael. El trabajo, esa es una de las partes, con el logo sideral. El otro trabajo que hay que hacer en astrología esotérica y que lo hace cada signo es con el zodíaco interior. Aries rige ¿qué parte del cuerpo lo dijimos? La cabeza. Quiere decir que es un mes para trabajar, así yo no sea de Aries, es un mes para trabajar con la cabeza. Sí. Entonces los de Aries tienden a ser muy con problemas. Vea. Muy que Margarita. Muy mentales. Ah, no, es como el carnero. Mírele la cabeza al carnero. ¿Qué hace? Mire, cierra los ojos, agacha la cabeza y se... No, ya vimos todas esas características ahí y las podemos repasar. Sí, tienen mucha energía, pero ya vimos toda esa... Tiene mucha energía, pero yo soy Aries, entre quedando. Sí, tienen una energía potente por donde meten la cabeza, quieren salir, son líderes, son muy constructivos, pero igual no se vuelven belicosos, conflictivos. Depende cómo manejen. Ya hay que mirar cómo están sus planetas y todo eso y cómo manejan su energía. Y son tercos. Todo eso les ayuda mucho a hacer. Es que un líder necesariamente debe ser terco. Lo que pasa es que tiene que ser asequible y tener la capacidad de oír a los demás y ayudarse de los demás. Sí, pero entonces... Pues ya vimos como todas esas características. Casi todos los signos tienen de todo.
Todos tienen de todos, pero más prima, por eso se le digo, todos tenemos todo. Mira que tenemos todo el zodíaco lo tenemos aquí, tú lo tienes todo. Pero hay unas cosas que por tu proceso de aprendizaje, por tus procesos kármicos, sí, por las leyes, las experiencias de vida, entonces priman unas energías más que otras. Sí. Entonces, dentro del trabajo interior que debe hacer en el zodíaco interior, el trabajo del zodíaco interior comienza en la cabeza, con Aries. Y con el primer trabajo de Hércules. Hay un libro que se llama Los 12 trabajos de Hércules. Tráemelo por favor de la sala de estudio, donde quedaba al ladito el televisor. Sí estará ahí. Muy bueno, de Alicia Bailey, una información entregada por el maestro tibetano. La jerarquía hace mucho rato nos viene ayudando para que pasemos al próximo paso evolutivo, sí, que vamos a la quinta dimensión con la conciencia y el amor. Entonces, ¿Alicia qué, profe? Alicia Bailey, no Bailey. Pero no es este. Es este. No baila, sino que es baile. Porque está también el otro de Sí. Figuerini. Entonces está que ella es una canalizada del maestro tibetano Dual Kul, BK, sí, y aquí describe de una forma asequible cada signo, el trabajo de Hércules asociado. Yo les voy a hacer un pequeño resumen del trabajo, pero ese es un curso de un año, de todos los años de tu vida. Eso era lo que hacían en la tradición esotérica los esoteristas. Como le digo, estamos en tiempos de promoción, lo que había guardado hay que sacarlo y todo esto se está entregando. El que la cogió, sí, ya no se puede guardar nada, sí. ¿Para cuándo? Es como por ejemplo la gente que guarda la moralidad cuando la prostitución se metió con el internet al niño a la casa, sí. Entonces ya hay que hablarles de la sexualidad sagrada, ya usted no puede evitar hablar de sexo, sí. Entonces lo mismo pasa con todo esto. Entonces en Aries, durante Aries deberíamos trabajar durante esos 30 días con el primer trabajo de Hércules, que va del 21 de marzo al 20 de abril, sí. El primer trabajo de Hércules está asociado a la captura de las yeguas devoradoras de hombres, así se llama. Recuerden que Hércules es el héroe solar. ¡Wow! Hércules es el héroe solar, es nuestra alma, el guerrero interior que ha de hacer esos trabajos interiores. Las yeguas está asociado con la cabeza, son los pensamientos madres que generan que arruines tu vida. Por eso ese trabajo de Hércules. Hay un mito en torno a eso. Unas yeguas que se comían a los hombres porque los pensamientos se devoran a los hombres. Entonces te cuento, y tenía que llegar un héroe solar que es tu alma, el Cristo interior, el que debía hacer ese trabajo, y entonces es parte ahí. Pues solo les narro ahí porque pues sería hablar de otro curso y esto se haría este curso eterno, que era lo que se hacían en las escuelas esotéricas que usted vinculaba por toda la vida. No, pero les estoy dando la información, usted en el mes, el que quiera, yo creo que estos libros si se consiguen son muy escasos. Si quieren se los podemos fotocopiar como lo hemos hecho, sí. Y anexo a esto hay otro maestro, el maestro Trigueriño, que tiene otro libro que se llama La hora de crecer interiormente. Le da una interpretación a los trabajos de Hércules y a este trabajo de cada signo de una forma más modernizada, porque esto fue entregado en 1930 y punta, y Trigueriño entregó eso en la década del 70 al 80. La hora de crecer interior. Maestro Trigueriño. Recuerden que las yeguas devoradoras de hombres son los pensamientos semillas, sobre todo negativos, que arruinan tu vida. En el curso zodiacal, que es un libro que entregó el maestro Samael, y en el tratado esotérico de astrología hermética, otro libro que entregó el maestro Samael, sí, y fueron de los grandes aportes a la humanidad,
se plantea un trabajo con la cabeza y con la conciencia durante este tiempo, pero se supone que usted lo hace en este mes para seguirlo haciendo el resto de su vida. Un trabajo que hay que hacer con las yeguas devoradoras de hombres. Bueno, se nos acabó el tiempo. Es de 7 a 7 y media. ¿Cuánto se puso? Bueno, pero hicimos el empalme de todo el curso, llevábamos tiempo sin estar. Ya entonces la próxima semana, ¿qué hablaremos? Hablaremos dentro del trabajo esotérico de Aries y del cinturón zodiacal interno, hablaremos de la luna llena y el papel que juega Aries en el trabajo de luna llena, porque recuerden que el trabajo esotérico es el trabajo con los logos siderales, que tiene que ver con la semana y los arcángeles o los logos planetarios, el trabajo con el signo y los trabajos de Hércules, y el trabajo con las lunas llenas. Es el trabajo práctico, mágico de la magia sideral, que es lo que se hace. Ese es eminentemente práctico. ¿Sí? Entonces, para ya después de terminar con Aries, arrancamos con el segundo signo, Tauro. 6 meses. ¿Cómo así? 6 meses va a durar. Cada signo, pues todos los No, 6 meses no, tampoco están en. Y no es que ya quieren que le metáis que los trabajos de Hércules, y hasta allá así no llega. Sí. pues, ¿qué hacemos? Pero al menos está dinámico, estudiando, aprendiendo y va haciendo sus tareas. Tiene muchas tareas. Muchas gracias, que pasen buen día. A continuación sigue yoga. Pero me tenía que el libro, yo lo miro por si lo averiguo. Profe, pero entonces no vamos a tener clase. Sí, con Jaime tenemos que hacer el día que comenzaba. Yo creo que sí. ¿Qué dijo? ¿Que venía o? Sí, el día fue con Sí, Hoy comienzan con sigue el curso de ángeles. Estamos en los planos todavía. Allá lo tienen, lléveselo a ella de una vez. Y hay uno que es el de astrología espiritual y otro de astrología kármica. Usted me dice cuál le mandamos a hacer. Empiece por lo pronto a hacer la tarea, que haga sacar esto de internet. Sí. Profe, entonces es fácil de conseguir. No creo que sea muy fácil. Averígüenlo, mírenlo y si no me dicen. Si no le contamos para que... Esta tarea y empezar a tomarlas. Ya cuando tenga esto para la próxima semana se lo ayuda. ¿Usted sabe calcular esto por internet? Astrología.net. ¿Tiene alguien que le ayude con eso? ¿Alguna de ustedes le puede colaborar al compañero a traerle la próxima semana? ¿Le da los datos? Si alguien quiere. Si me da los datos, yo le... bueno, sí, bueno, sé, si quiere, yo le paso el dato. Entonces usted le entrega los datos a él. ¿Cómo se llama en astrología.net? Astrología.net. Online. Sí. Ahí se Online. Allá en un extremito encuentra calcular. Pide calcular y les pide los datos. Hay una que se llama carta astral. Ahí es más fácil. Y saca todo porque hay que construir 3 cartas astrales. La kármica, la radical, la espiritual. ¿Cómo les estás haciendo? No, es cada quien tiene que hacer la suya. No, pero usted no les está haciendo. Es que el propósito es que cada quien aprenda. Lo que pasa es que yo no tengo ahora, hay un programa que yo ya no tengo en este momento. Porque es muy costoso. No, el de AstroWorld, que era el que me la sacaba toda así. Porque es que así es muy larga. Pues si No, es que me nosotros todavía la tocaría. estamos haciendo. No, eso es larguísimo, pues. Y hacerla realmente, cualquier cosa le queda por ahí una tercera parte de lo que es haciéndola usted. Y tenés una persona que la haga ella. Jaime se la hace completa. Lo que pasa es que es costosita, pero igual le mete el horóscopo maya, le mete un montón de cosas, le mete todos los códigos maya, le traen. No sé, ahorita hablan con él. Porque como todos los precios cambian con el cambio de año. Él dijo que este año subían los precios. Él hace todos los códigos, con lo maya, con hasta lo que los usted le pida. Sí, con los dos mayas, pues se la carta astral. lo que le pida le entrega él. Tengo varios, entonces sabes si se consigue. Si no lo conseguimos, él nos hace la segunda. Y este es una compra. Pero vaya despacio, empiece por...
empiece despacio, empiece por sacar la carta astral. Sí. Empiece, entonces piensa seguir. Entonces tráigame una memoria. Una memoria USB. ¿Usted qué tal es para el computador y todo eso? Bueno, es hora de empezar a usar esa herramienta. Si tiene un familiar o un amigo que le pueda decir. No, igual le dice a alguien, ¿cómo te metes esto allá y cómo lees eso? Ya. Me trae una memoria, siquiera de 4 o 8 gigas, para yo pasarle primero todo el curso de astrología. Que usted en la semana vaya empezando a estudiar. Sí. Correcto. Todo lo que hemos visto. Está todas estas mismas charlas así. Y después, si sigue y persevera, entonces le paso la de numerología. Yo voy despacio, voy a empezar a leer. Compré este. No, es bueno que entonces fotocopie el de astrología para que empiece a hacer las tareas. Sí. ¿Cuál es el de astrología? Hay uno que llama astrología espiritual. Por lo pronto empiece por como esto, traerme la memoria, empezar a ver las memorias y ya. Entonces, no es mi memoria. yo no le entregué a ustedes. Claro, yo le entregué el mismo, el de lapicerito, ese mismo día que vino. De todas maneras yo miro, pero creo que yo se lo entregué. Sí, no, yo ese último día que vino le dije, tensa. Sí. Es como el tinte, ¿te acuerdas? Antes de que me empiece a acosar. Y efectivamente, porque llegué. Más, cuando llegó me lo entregó, yo empecé a grabarlo y usted estaba en un cursito ahí en el salón de arriba. Ah, no, tranquila, pero ve, tú no me correspondiste nunca de tu No amiga. tengo el celular todo dañado. Ay, no, pero esa muchacha se me descapitó. Por eso, yo la había dado hasta el viernes. No, ya no fue esa hora. Ya le aparece la grabación, todavía se le graba el monitor.